De 1929 al año 2000, México vivió profundas transformaciones. La más significativa fue el paso de una sociedad agraria a una urbana e industrial, fenómeno que se dio junto con un espectacular aumento de la población. En el ámbito político, los gobernantes construyeron un régimen autoritario, centrado en la figura del presidente de la República, y llegaron a un arreglo que permitió una estabilidad duradera y un constante crecimiento que al final entró en crisis. El último tramo de esta crónica da cuenta de las promesas incumplidas y las esperanzas de un país que aún no encuentra su camino. La crisis de 1929 arrastró al mundo a una depresión económica que hizo descender los precios de las mercancías y el comercio mundial. En el México recién salido de la Revolución, la crisis redujo las exportaciones, afectando los ingresos del gobierno federal que dependían del comercio exterior. La cabeza del partido era el general Plutarco Elías Calles, quien después de dejar la presidencia en noviembre de 1928, se convirtió en el jefe máximo de la revolución. Aunque en los siguientes 6 años hubo 4 presidentes en México, Calles era quien realmente mandaba. Pero todo cambió con la llegada al poder del general Lázaro Cárdenas, quien, apoyado por grupos políticos y sectores populares, rompió con Calles y lo obligó a abandonar el país, sentando el precedente de que los exmandatarios no debían de participar en política. Además, Cárdenas cumplió su objetivo de trasladar la fuerza del jefe máximo a la presidencia de la República. Su régimen emprendió importantes reformas, llevando a cabo un amplio reparto agrario y desarrollando la educación y el sistema de salud. En el ámbito internacional, dio asilo a miles de refugiados de la Guerra Civil Española. Cárdenas promovió la organización de las clases trabajadoras y las relacionó con el gobierno para que sirvieran de contrapeso frente a las presiones de los grupos de poder económico. Ya con el respaldo popular, el PNR se convirtió en el Partido de la Revolución Mexicana. A principios del 38, las compañías petroleras extranjeras desafiaron abiertamente al Estado mexicano. Desatendieron un fallo de la Suprema Corte de Justicia que favorecía a los trabajadores. Y la respuesta del gobierno fue la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938. Como respuesta a lo que se consideraban excesos socializantes del gobierno de Cárdenas, grupos de inconformes crearon el Partido Acción Nacional bajo la dirección del abogado Manuel Gómez Morín. Para las elecciones de 1940, Cárdenas y el partido oficial apoyaron al general Manuel Ávila Camacho, estableciendo así otro de los mecanismos básicos del arreglo político del país. El presidente de la República, por medio de su partido oficial, designaba a su sucesor. 1946. Soy puro mexicano y nunca me he dejado, si quieren informarse la historia les dirá que México es valiente y nunca se ha rajado, viva la democracia, también la libertad.
conflagración mundial había estallado. Los ejércitos de Inglaterra, Francia, Bélgica y Polonia trababan ya los primeros combates de la que había de ser la guerra más sangrienta que registra la historia, cuando tomó posesión de la presidencia de la República el general don Manuel Ávila Camacho. A nadie se escapaba la trascendencia de los problemas con que habría de enfrentarse el nuevo presidente. Él mismo, previendo la gravedad de la situación que se avecinaba, agrupó a la nación bajo la doctrina de la unidad nacional para evitar que los conflictos internos debilitaran la resistencia de la familia mexicana ante los peligros que se cernían sobre ella. Sin embargo, fue hasta mayo de 1942 cuando México entró al conflicto. Como reacción a la guerra, se instituyó el Servicio Militar Nacional, que permanece hasta nuestros días. Paradójicamente, el impacto de la guerra favoreció la economía nacional, promoviendo el flujo de capitales del exterior y la posibilidad de emprender nuevos negocios. Como la guerra dificultaba la adquisición de productos extranjeros, los empresarios y el gobierno unieron esfuerzos para fabricarlos en el país. Esta estrategia de industrialización se conoció como la sustitución de importaciones y fue reforzada con el establecimiento de aranceles o impuestos a la importación que protegían a los productores nacionales de la competencia internacional. A pesar de las diferencias entre Ávila Camacho y Cárdenas, se daba continuidad a la idea de que el dinero público debía desempeñar un papel fundamental en el rumbo económico del país. Como resultado de la guerra y el impulso al desarrollo moderno de la economía, el gobierno y los grupos empresariales se fijaron como meta la industrialización y la urbanización del país. La idea de un México agrario se fue quedando atrás. La modernización dependía de la multiplicación de fábricas, técnicos y obreros. Los avances tecnológicos eran iguales a productividad. La productividad igual a ganancias para los empresarios y a mejores salarios para los obreros. Se apostaba por el mercado interno como motor de la economía. Para apoyar a los industriales, se inició el control de la inconformidad obrera por medio de sindicatos y líderes oficialistas, conocidos como charros. A cambio del sometimiento de los trabajadores, los líderes sindicales recibieron privilegios y cargos públicos o de representación popular bajo la bandera del partido oficial. El líder más emblemático fue Fidel Velázquez, quien desde la CTM apoyó el control gubernamental sobre la clase obrera durante más de medio siglo. La CTM, podemos decir, ha traspasado sus propias fronteras. Estos cambios en la política convirtieron al PRM en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. La revolución había pasado de ser un movimiento de reivindicaciones sociales a transformarse en una institución corporativa. La llegada de Miguel Alemán al poder marcó la aparición de una nueva clase política compuesta por personajes que no provenían de las filas militares ni habían participado en la revolución. Eran los herederos de los vencedores, la llamada familia revolucionaria. Con Alemán se expandió la industria de la construcción y crecieron los medios de comunicación masiva. Durante su sexenio comienza a operar la televisión comercial en México. La urbanización cambió el mapa del país. Las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara concentraron la producción industrial y los modernos servicios. Con la llegada al poder de Adolfo Ruiz Cortines, se consolidó la figura civilista del presidente inaugurada con Alemán. También se agudizó la tendencia de centralizar en la capital del país muchas de las actividades económicas. Durante su gobierno, el 17 de octubre de 1957, se dio una reforma fundamental para la democracia. Desde esta fecha, las mujeres podían ejercer el voto en todas las elecciones del país. Es tiempo de emigración hacia las grandes urbes. La ciudad